Hoy os traemos una guía sobre el calentamiento en el fútbol base y en el fútbol de rendimiento. Todas las sesiones tienen un calentamiento. Si quieres saber cómo dice la ciencia que debes aplicarlo con tu equipo, entonces esta guía con material audiovisual creada por Xavi Aguilar es lo que estás buscando. Te dejo el link en la cajita de descripción donde podrás ver de manera detallada los contenidos de esta maravillosa guía. Y recuerda que si quieres patrocinar algún episodio, puedes enviar un email a futbolbase10@gmail.com. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. En esta ocasión contamos con un invitado de bandera. Nuestro invitado de hoy es Mario Prieto. Es actual entrenador del Infantil A, del nuevo Boadilla, y es ex analista de datos de la Liga, del primer equipo del Sevilla Fútbol Club y de tercera división. Estuvo también como analista en el Tribal Valderas y Villaverde. Muy buenas, Mario, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí en el podcast de Fútbol Base 10. Hola amigo, buenos días y muchas gracias lo primero por invitarme a poder charlar aquí contigo un ratito, poder expresar y contar mis experiencias y nada, con muchas ganas de hablar y de charlar y de ver qué surge de esta pequeña conversación. Fenomenal, nosotros encantados de que aceptase la invitación y podamos charlar de algo muy interesante, ya que como me ha comentado un poco Mario fuera de entrevista, él es formado en Teleco, ha tenido una experiencia en el Sevilla como analista de datos y creo que es algo que está muy de lleno ahora en el fútbol, algo muy interesante, y es un área que para la gente que le guste tanto los datos y el fútbol, pues puede ser una buena oportunidad para trabajar en el mundo del fútbol. Así que sin más, empezamos. Mario, nos cuentas, primera pregunta, la misma obligada para todos los invitados, para que nos pongan un poco en contexto. ¿Quién es Mario Prieto? ¿De dónde vienen esos inicios en los banquillos, esa pasión por el fútbol? Vale. Bueno, pues a ver, yo llevo bastante tiempo entrenando para la edad que tengo, porque bueno, yo actualmente tengo 26 años y llevo casi 10 en los banquillos. Yo fui jugador, lógicamente creo que casi como todo el mundo que estamos en los banquillos, antes nos hemos dedicado al fútbol, pero hemos sido jugadores frustrados, como digo yo, o se acabó nuestra carrera. Y, y bueno, pues yo estuve jugando en la cantera del Getafe, porque yo vivo aquí en Getafe, en Madrid. Y bueno, luego a una edad ya mayor de cadetes juveniles, bueno, pues lo continué allí. Y bueno, pues ya por comodidad me fui al equipo de mi barrio. Y nada, estuve ahí un par de años, pero bueno, ya por una lesión tuve que dejar de jugar y pues comencé a ayudar en los banquillos de los equipos de allí. Pues era segundo entrenador de un infantil, segundo entrenador de un juvenil, iba echando una mano en donde podía. Y estuve un par de años, casi 3, estuve 2 y medio, porque a mitad del tercero pues el entrenador tuvo que marcharse y cogí yo un equipo que seguramente, bueno, ha sido el que más me ha marcado en mi vida, porque tuve la suerte de estar con ellos 4 años, bastante fructificante, porque además pues ves a niños crecer desde edad infantiles hasta juveniles casi. Es emocionante, y luego además, bueno, pues a nivel deportivo y de victorias, que no más importante, pero bueno, también es gratificante. Justo pues bueno, cerramos el ciclo con una temporada muy buena, con un ascenso que también los chicos estaban deseándolo, porque llevábamos ahí mucho tiempo detrás de ello, y yo personalmente pues también poder despedirme de ellos con un año bonito pues fue genial. Y luego, bueno, pues después de ese periplo de 6 años en el club de mi barrio, pues bueno, me fueron llamando de otros clubes de aquí de Madrid, y bueno, pues he ido variando. Estuve en Alhóndiga, en el otro equipo de Getafe, luego me llamaron de Club Deportivo Collada, y por último, pues bueno, tuve la suerte de llegar para mí el mejor club de Madrid, con muchísima diferencia a nivel de infraestructuras, a nivel de humano, a nivel de niños, que como te decía antes es el club con más fichas federativas de toda España, y que es el nuevo Boadilla. Sinceramente, a todo el mundo que me pregunta, yo le digo que por favor venga aquí si quiere disfrutar, porque es una maravilla. Y luego, como tú decías, pues paralelo a eso, Nico, tuve la suerte de empezar a trabajar como analista en tercera división. David Galán, que fue mi profesor en los cursos de entrenador, porque bueno, yo soy entrenador nivel 3,
pues hablando con él un día me ofreció la posibilidad de trabajar con él en Villaverde, que era un equipo de tercera división donde él era el entrenador. Y como yo tenía esta especialización en datos, porque bueno, yo me dedico profesionalmente al mundo del análisis de datos, bueno, pues empezamos a trabajar en tercera división algo de datos, que no era muy corriente en ese momento, ahora ya está un poco más de moda, pero hace 4 años no era algo tan potente. Y luego, bueno, pues seguí trabajando con él en Tribal Valderas hasta que, como tú decías, tuve la oportunidad de marchar al primer equipo del Sevilla y trabajar, bueno, como analista táctico orientado a los datos, pero bueno, al final analista táctico. Hasta el día de hoy que volví de allí de Sevilla y, como tú decías, pues actualmente estoy en el infantil de Bobadilla otra vez. Fíjate cómo es que he vuelto otra vez al mismo club, ¿no? Muy bueno, la verdad que una carrera frenética sin parar, ¿no? Todas las temporadas ahí a piñón, unido al fútbol. La verdad es que llega un momento que te paras, miras atrás y ves todo el tiempo, todos los equipos y todos los jugadores, gente que has conocido y es una pasada. Vale, y algo que se me ronda la cabeza en cuanto a los datos, por ejemplo, os has comentado que tú estuviste analista de datos en 2 equipos en contexto de tercera división y luego tuviste la oportunidad de estar en un contexto del Sevilla Fútbol Club, que es al final la élite. Esos datos, ¿cómo los utilizas a lo mejor en un contexto de tercera división y un contexto de primera división? ¿Es más fácil transmitir esos datos al cuerpo técnico en tercera? ¿Más complejo que lleguen al cuerpo técnico de primera? ¿Los tienen igual en cuenta? ¿Qué tipo de datos son los más, los más pedidos por los cuerpos técnicos? Y esa, si nos puedes comentar a grandes rasgos, esa posible diferencia que pueda haber entre tercera división y primera división en cuanto a recursos, manejo de datos, etcétera. A ver, la mayor diferencia está sobre todo en la recogida de esa información, Nico. O sea, al final en tercera división era yo el que tenía que recopilar la información viendo los partidos y etiquetando cada acción, etiquetando cada dato que yo quería coger. Y sin embargo, pues bueno, en primera división lógicamente hay un montón de proveedores que te dan esa información y te ahorra tiempo. Al final, el proceso es el mismo, porque por ejemplo, si hablamos de Opta, que es uno de los proveedores más importantes de datos, lo que tiene Opta son 3 personas viendo los partidos de primera división y con un mando de PlayStation etiquetando lo que pasa. La diferencia es que no lo haces tú, ¿no? Entonces, esto pues como quien paga por limpiar su coche o limpiar su casa, pues bueno, al final lo limpia igual alguien, pero no eres tú. Pues esto es el mismo tema. Entonces, a nivel de diferencias, pues para mí la más grande fue esa, la comodidad que tienes, bueno, y luego la profundidad, ¿no? Pero bueno, va unido a diferencias en base a uno y otro. Luego, para mí los datos al final son lo mismo. Quien quiera, bueno, al final yo entiendo que hay mucho marketing aquí, entiendo que hay muchísimo interés en vender algo nuevo y como todo nuevo, pues tiene que ser diferencial. Pero al final los datos lo único que hace es ayudarnos. O sea, esto para mí es algo primordial que siempre digo que analistas, preparadores físicos, segundos entrenadores, de porteros, psicólogos, nutricionistas, todos estamos para ayudar al jugador a crecer, a ayudar a que se desarrolle mejor, a que exprese mejor lo que lleve dentro, pero no somos más importantes que otras áreas, ¿no? Entonces, a mí esto de predecir quién va a ser el jugador del futuro, predecir tal, a mí me cuesta sinceramente verlo. Considero más el mundo de análisis como una ayuda de cara pues, a una idea. Tú también eres entrenador, Nico, y lo sabes, pues tener una idea a lo mejor de yo creo que este equipo nos ha hecho más daño que otro, pues vamos a ver estadísticas de este partido, vamos a ver métricas personalizadas que tenemos, y esa para mí la orientación que tendría que tener los datos. Entonces, luego de cara a llevarle esos datos al cuerpo técnico, pues está ahí la magia de la persona que lo lleve. Es decir, esto es muy parecido a otras áreas, como te decía. Pues oye, un psicólogo es bueno dependiendo perdón, o sea, la psicología es buena dependiendo del psicólogo o la psicóloga que trabaje, ¿no? Entonces, los cuerpos técnicos lo que necesitan es ayuda, el entrenador lo que necesita es ayuda, y donde el área que más desarrollado está el mundo del dato es en la preparación física. Y sí que es algo que se usa muchísimo con tema de GPS, con tema de todos los wearables, ¿no? las pulseras, el tema del sueño, el tema de las pulsaciones, de incluso la frecuencia de oxígeno en la sangre, todo ese tema de
de físico está muy, muy desarrollado. En tema táctico, mucho menos, mucho menos. Y a mí me gustaría que lo estuviera más, pero bueno. Y luego el scouting sí que es algo que se usa una barbaridad y ahí es donde tiene muchísima potencia, yo considero. Y en cuanto a análisis táctico, los datos, porque al final yo cuando veo por redes sociales, a lo mejor ves un informe por curiosidad y lo analizas, normalmente los datos que se ven son pases realizados, tiros, entradas por bandas y por carril izquierdo, carril derecho. A lo mejor, por ejemplo, estás viendo un partido en vivo y te ponen el tanto por ciento de dónde va a ir el balón dirigido en AVPs, en un córner, en una falta lateral. ¿Se nos escapa algún dato que pueda ser muy interesante que a lo mejor la gente no tenga en cuenta? A ver, aquí yo diferencio, Nico, dos áreas del dato, que el problema es que estamos un poco diversificadas. Y una primera es la periodística o la de las redes sociales, que son a lo mejor las que llaman más la atención y las que por desgracia la gente más conoce. Es decir, a mí, por ejemplo, que un equipo haya dado más pases que otro o haya corrido más que otro, bueno, pues es que me da igual, sinceramente. O sea, otra cosa es ya metido en un contexto en el que yo analice distintas métricas, distintas informaciones y sí que pueda decir, oye, mira, pues la conclusión ha sido que hemos dado menos pases o que incluso me pueda saltar la alarma y decir, oye, este día porque hemos dado menos pases. Pero, no sé, bueno, el tema es lo que hablamos, me acuerdo siempre de la anécdota que ya, bueno, en la portada de creo que fue el Marca de que Messi había corrido menos que Pinto, el portero del Barça, claro, es ridículo, ¿no? Que discutamos, no voy a decir si es mejor o no, para mí lo es, pero bueno, que alguien discuta que corra más o menos, es que es una ridiculez, ¿no? Entonces, para mí, yo te digo, el mundo del dato tiene que estar muy orientado a contextos necesarios, por así decirlo, de entender. ¿Qué quiero decir con esto? Que a mí, por ejemplo, lo que yo necesito es una percepción objetiva de lo que ha pasado, no subjetiva, ¿no? Porque a lo mejor las emociones del partido, yo me pasa mucho con los chicos, que a nosotros pues, nos gusta a lo mejor un juego de posición, nos gusta tener el balón todo el tiempo posible, intentar elaborar de atrás, y a lo mejor tú llegas a la percepción y dices, oye, pues hoy me ha sido un buen partido, ¿no? Si tú pudieras conseguir métricas de cuántos, por ejemplo, ataques o cuántos inicios de juego han llegado a campo rival con posesión. Esa es una métrica, por ejemplo, que puede darte un valor de cuánto de bueno ha sido tu ataque, de la calidad de tu ataque, ¿no? Porque a lo mejor tú tienes la percepción de que no ha sido un buen equipo, o sea, un buen partido, y de 20 ataques o de 30 ataques, 29 han llegado a campo rival. Joder, pues a lo mejor sí que ha sido bueno como nosotros querríamos y no la percepción que tenemos que es subjetiva, ¿vale? Porque a lo mejor pues, no ha sido tan bueno como nosotros queríamos. Ese tipo de cosas son las que yo creo considero. Yo defiendo mucho las métricas personalizadas. Yo tengo una anécdota de un amigo que trabaja bueno, en un cuerpo técnico de primera división y ha estado con ese entrenador en varios clubes. Y, por ejemplo, él está muy obsesionado con las segundas jugadas. Entonces, pues conseguir una métrica en la que podamos saber de todos los duelos que ha habido, cuántas segundas jugadas, es decir, cuántas caídas hemos ganado en nuestro equipo, pues puede dar muchísima información al entrenador. A él a lo mejor los duelos le dan igual. A mí, yo siempre lo digo, que ganar un duelo no vale para nada si no gano la disputa, si no gano la caída, ¿no? Entonces, ese tipo de métricas personalizadas yo creo que es hacia donde debe de ir el análisis de datos. Y luego, bueno, pues por supuesto a nivel de control de posibles lesiones, sí que creo que, como te decía antes, es algo que se usa muchísimo, ¿vale? Pero bueno, a nivel táctico, por lo que te digo, para hacerte una idea del partido, ver sobre todo también a lo mejor un promedio de cómo ha ido viendo todos los partidos, ¿no? Oye, si todos tus partidos has tenido, por ejemplo, hay una métrica que se llama PPDA, ¿vale? Que es las acciones defensivas que se hacen por cada pase del rival, ¿vale? Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Pues un PPDA alto es que dejamos que el rival haga muchísimos pases y nosotros hacemos pocas acciones, ¿no? Acciones defensivas, pues es una entrada, un tackle, una disputa. Entonces, hay equipos que con esta métrica es muy alta. ¿Por qué? Porque está muy atrás o no presiona muy alto. Y un equipo con una métrica muy baja pues es más intenso. Al final, esa métrica por sí sola no aporta nada, ¿vale? Pero sí que te puede dar una idea de que si normalmente mi métrica ha sido 7, 7, 7, 7 y de repente un día es 14, hostia, algo ha pasado ahí. Voy a ver el partido ya más a fondo, voy a intentar fijarme en eso a ver por qué ha podido pasar.
Qué bueno, me parece súper interesante todo lo que has comentado, todas las métricas que podemos llegar y al final yo creo que es como todo, ¿no? Al final dependiendo del contexto que tengas, el club donde estés, la identidad del equipo, intentando ser lo menos subjetivo posible, pues intentar ahí analizar y ver si el equipo pues está rindiendo y está haciendo el día de competición lo que en teoría queremos que hagan los jugadores y lo que se practica durante la semana. Me parece súper interesante, sobre todo para la gente que le guste esto de los datos y tal, que vean que hay más allá de lo que hemos comentado, de los datos a nivel periodístico y que hay muchos más datos como pueden ser los que acabas de comentar, los de segunda jugada, que yo creo que es, como tú has dicho, son vitales, porque al final ganar una disputa, bueno, puedes ganar una disputa aérea, pero es una disputa aérea, el balón al final no es de nadie, y al final la segunda jugada, si tú te quedas en la segunda jugada, ya es un Claro. reinicio que tú tienes otra vez el balón y ya son datos súper interesantes, así que me parece muy interesante ese área. Así que para la gente que nos esté escuchando y que le interese, si necesita cualquier información más o lo que sea, sabéis que tenéis a Mario, que es un crack en esto y os puede echar un cable. Vale, Mario, pues siguiendo, hemos hablado un poquito de tu pasado como analista de datos. Hemos comentado que estuviste en contextos muy buenos como la Liga, como el Sevilla, luego en otros ya más semiprofesionales, como puede ser Tercera División. Ahora estás de entrenador en el Infantil A, como has comentado, eres nivel 3 en el nuevo Boadilla. Más o menos, ¿qué identidades manejas con el equipo? ¿A qué le das importancia? ¿Qué perfil de entrenador tienes? Si nos cuentas un poquito tu metodología, tu día a día, qué tipología de tareas es la que más te gusta. Pues mira, Nico, aquí yo he variado mucho. He de reconocer que, bueno, pues como persona joven que empiezas a entrenar, pues te piensas que te vas a comer el mundo, ¿no? Y piensas que lo que tú ves en vídeos y luego crees en tu cabeza que estás repitiendo en los entrenamientos, pues que eres el mejor entrenador del mundo, que, bueno, encima si los resultados te acompañan, como te decía antes, que tuvimos temporadas muy buenas, pues ya, ni te cuento, ya vas flotando, como digo yo, ¿no? Las puertas te das en la frente con las puertas de lo flotando que vas. Y, y al final yo he ido cambiando mucho. A mí hubo una charla con un amigo que se llama Agustín Peradita, que bueno, es el entrenador que actualmente estuvo en China como analista y bueno, ha estado en equipos de Barcelona muy importantes, que a mí me ayudó muchísimo, sobre todo una frase que me dijo de eliminar el ego del entrenador, ¿no? Y en base a esa frase y esa conversación que tuve con Agustín, con un café, a mí me abrió mucho la mente de cara a entender que lo importante del entrenamiento y del fútbol, como es un juego, pues es el jugador, ¿no? Es decir, entender que todo tiene que girar en base a él, en base a que al proceso de aprendizaje tiene que estar orientado a que él aprenda, no a que yo le enseñe, ¿no? Porque muchas veces nos centramos en que yo voy a marcar a este jugador, voy a hacerle que aprenda un montón conmigo. Y bueno, yo en su momento, no sé si habrá gente que lo conocerá, pero hay un podcast de humor de Buenafuente y Berto Romero, que se llama Nadie sabe nada, que un día hablaban de un ídolo que había tenido Buenafuente y hablaban, y me encantó esa conversación en la que hablaban que los referentes no actúan como tal. Es decir, yo no me propongo ser el referente de un niño y hacerlo, sino que por mi comportamiento y por mi forma de enseñar o de educar, ese jugador puede, o esa persona, da igual, no tiene por qué ser un jugador, pero esa persona puede tenerte como ídolo, pues por cómo actúas. Pero no eres tú el que dices, oye, hoy quiero ser ídolo de esta persona. Entonces, con esto a qué voy, que tú no tienes que intentar ser el mejor entrenador de cada niño, ni intentar que todos los niños sean súper felices contigo. Lo que tienes que hacer es que todos los niños se desarrollen. Bueno, yo hablo de niños porque es donde yo trabajo, pero bueno, también podría ser los jugadores más mayores, ¿no? Pero intentar generar un contexto y una situación en la que el jugador no tenga miedo a expresar lo que tiene, a expresar cómo es y a expresar lo que lleva dentro. Yo te cuento una anécdota. Bueno, como te he dicho antes, a mí me gusta mucho el juego de posición, yo valoro mucho los equipos que convían desde atrás, que intentan construir y ordenarse en base al balón. Y bueno, un día un chico de prácticas que había hecho la carrera de Inés, ¿no? Se llama ahora Cafid, si no me equivoco,
bueno, le colocaron allí en el club en un equipo y yo pues me vino conmigo y la verdad que estoy muy contento con él y bueno, el primer día le estuve explicando un poco pues esto que tú me preguntabas, mi metodología, cómo trabajaba, ¿no? Y le estuve contando eso, que a mí me gustaba que los equipos jugasen desde atrás, tal, y por la casualidad de que uno de los jugadores de ese equipo empezó a lanzar un montón de balones, desde él era central y lo ponía a la banda cambiada al extremo. Y me decía, hostia, Mario, pero no le corriges. Y yo le pregunté, ¿tú ves que esté saliendo mal? No, no, si el pase está dejando, fueron casi 3 goles seguidos que dejó al de extremo solo delante del portero. Entonces yo le dije, ¿por qué voy a limitar y constreñir a un jugador a expresar lo que él lleva dentro si es fructífero para el equipo? ¿Qué ocurrió? Que después de 4 o 5 veces, claro, el lateral rival dijo, hostia, este tío me la está colando todo el rato. Y empezó a colocarse de distinta manera. El chaval siguió intentándolo y ya no le salía. Y ahí es cuando yo apliqué el feedback de acercarme al jugador y de decirle, oye, ¿qué estás observando? No, ¿por qué tal? Claro, estás observando que las primeras 5 jugadas han sido muy buenas, pero a partir de la quinta el rival te lo ha visto y ya no puedes hacerlo de esa manera. Y el jugador entiende que sin que yo le diga variar o sin que yo le diga jugar en corto, él entiende que tiene que ir alternando en el juego las distintas opciones que tiene para poder hacer un buen juego o lo que pida el juego en cada momento. Entonces, de cara a mi metodología, pues lo que te decía, dejar mucho que el jugador se exprese, casi nunca, muy pocas veces limito en número de contactos, en formas de meter gol, en carriles. Intento, mediante reglas de provocación o fomentar que se ocurran cosas, pero como un día leí hace poco tiempo en Twitter, jugar a contextos y no a conceptos, ¿no? Entonces, si mi objetivo es que el jugador entienda que, por ejemplo, para superar una línea puedo jugar con tercer hombre, yo no le obligo a jugar con un tercer hombre, sino yo le digo, este jugador se va a colocar aquí y puede jugar en esta zona y fomentas, pero sin obligar a jugar de esa forma. Y con esto, bajo mi punto de vista, conseguimos, Nico, generar jugadores inteligentes, jugadores que sean capaces de adaptarse a lo que necesita el juego en cada momento y no a lo que yo como entrenador les diga. Yo me acuerdo de un vídeo que lo perdí, pero me encantaba, de Thiago Alcántara, el jugador del Barça, del Bayern y ahora del Liverpool, que controlaba de una forma muy poco ortodoxa y nos hemos hinchado a oír, yo el primero ya a decirlo, controlar con pierna alejada, controlar con pierna alejada. Y tú veías a Thiago y nunca controlaba, bueno, muy pocas veces controlaba con pierna alejada. Porque yo como jugador, bueno, estoy convencido que en el Barça le dirían 1000 veces controlar con pierna alejada, pero si yo como entrenador o como formador, ¿por qué voy a limitar a un jugador si él es capaz de engañar con el cuerpo, hacer una finta y engañar al rival y controlar con pierna cercana? Pues, oye, vamos a dejar que cada jugador se exprese dentro de unos límites que nosotros marcaremos, pero la frase para mí clave es intentar no imponer, sino convencer al jugador de cómo trabajar y de cómo hacerlo. Estás escuchando el podcast de Fútbol Base 10, el lugar en el que hablamos de la iniciación a tu deporte favorito. A raíz de lo que comentas de Thiago, me viene también a la cabeza lo de Modric. Que a ver a quién le dice a Modric que no le pegó en el exterior. Y le dices a Modric, no, es que tienes que dar el pase con el interior del pie porque es más preciso, porque es más seguro. Son jugadores que al final, pues eso, son de élite y con sus gestos y su técnica pueden hacer lo que quieran. Y luego, referente a fútbol base, más de lo mismo. Es lo que tú comentas, jugadores autónomos, adaptativos, que tengan habilidades divergentes, que se adapten a diferentes contextos y al final una determinada acción puede tener varias soluciones y no siempre la óptima o la mejor es la que nosotros veamos desde fuera, que al final, como tú dices, nosotros no estamos jugando, es un juego y nosotros no estamos jugando. Entonces yo creo que es importante darle esa libertad. Nico, de cara, perdón que te interrumpa, de cara a eso que tú dices, yo veo, por ejemplo, también muy importante las charlas. Es decir, a mí me hace gracia un entrenador que repito, yo era así, que yo no vengo caído del cielo y ahora tengo las ideas, que yo he cambiado mucho en base a escuchar a otros compañeros. Pero yo me acuerdo que yo cuando empecé, yo en el descanso cogía esto, que voy a hablar yo. Venga, esto y esto y esto, que yo tenía apuntado a mi libretita, típica de entrenador, venga, hacerlo. Y con el tiempo empiezas a entender, joder, pero si tú no estás jugando, como tú decías, si el que está jugando es el jugador y el que puede entender qué está pasando es el jugador.
y usar un aprendizaje o una técnica de aprendizaje guiado y sobre todo de que sea el jugador el que te diga qué está pasando, porque muchas veces no nos damos cuenta de cosas. A lo mejor el lateral derecho te dice, mister, es que en mi extremo me está buscando todo el rato la espalda y tal. Oye, hostia, pues a lo mejor no me había dado cuenta, ¿no? Entonces, para mí de cara también a esas charlas, no tanto imponer, como decía antes, sino intentar entender al jugador, escucharle por ejemplo, cualquiera que vea un entrenamiento de nuestro equipo de infantil A, verá que los jugadores levantan la mano, preguntan a los entrenadores, nosotros somos la suerte de ser tres. A mí incluso a veces cogen la pizarra y me apuntan cosas en la pizarra de cara a Mario, ¿no crees que podríamos hacer esto? Porque yo lo que he querido fomentar es un ambiente, como te decía antes, en el que el jugador se pueda desarrollar y no tenga miedo a levantar la mano y decir, oye, mister, a mí otro día, por ejemplo, un planteamiento que hicimos con una expulsión, el martes cuando hablamos del partido, los jugadores me dijeron que creían que no había sido bueno, que creían que había sido mejor jugar de otra manera ante esa expulsión. Y a lo mejor si yo hubiera tenido mucho hueco, como te diría antes, hubiera dicho, pero ¿qué decís, hombre? A ver si os pensáis que yo soy entrenador del nivel 3, que callad ya, tú que eres un niño de 12 años. Sin embargo, yo les escuché y me di cuenta que a lo mejor tenían mucha razón, he revisado el partido y es cierto que a lo mejor, que no siempre tiene razón el jugador, tampoco nos engañemos, pero sí que a lo mejor me di cuenta de decir, oye, pues a lo mejor tienes razón en que esto que yo propuse cuando hubo la expulsión no fue tan bueno como esto otro que podríamos haber hecho. Pero para eso, para mí, he empezado hablando de ello porque para mí lo más importante es eliminar el ego del entrenador, en creernos lo que tú decías, que la solución que yo propongo siempre es la mejor, es la que más buena y ahí nos equivocamos, bajo mi punto de vista, por lo menos. Sí, totalmente de acuerdo. Al final la comunicación tiene que ser bidireccional, no como antes o como suele pasar aún, que es unidireccional, que es el entrenador el que da ahí, por decirlo de alguna manera, la chapa y hay que hacer esto, y todos hemos pasado por ese momento, creo, de al principio cuando empiezas hacerte la hojita, decir todos los puntos que tú crees importantes, soltárselos a los jugadores que te crees que crees que te están escuchando, que lo van a salir y lo van a hacer tal cual, y luego, qué sorpresa decir, ostras, pero si os he dicho que tal, si os he dicho que cual, no, es que no funciona ahí así, pero bueno, yo creo que tenemos que pasar todos por ahí para aprender de esos errores y luego recapacitar y mediante charlas con otros compañeros que ya han pasado por ahí y nos puedan dar su visión, pues ir mejorando y cambiando. Y sobre todo lo que comentas tú. Y mira, Nico, Dime. perdón, acaba, perdón, que te No, ibas a acabar. con lo que hablabas tú de la metodología de descubrimiento guiado, tuvimos en el podcast a Alba Praxedes y a su compañero de cuerpo técnico, a David, y nos estuvieron hablando porque ellos eran profesores de universidad, Alba había hecho su tesis, David estaba en proceso, y nos hablaban de eso, de lo importante que es dejar al jugador ser autónomo, del binomio percepción-acción, de darle ese feedback cuando ya a lo mejor el juego es un poco más complejo, como pueden ser ya fútbol 11, infantiles, y preguntarle y que haya esa comunicación entre entrenador-jugador y que el jugador por él mismo busque la solución e interiorice ese aprendizaje, porque si al final los tratamos como robots y siempre les damos la solución y siempre les decimos lo que tienen que hacer, llegará un momento que se le presenten contextos y acciones que no sabrán ni por dónde salir. No, a lo mejor no tendrán éxito en esas acciones y luego pues vendrá la frustración, vendrá que el entrenador te pegue dos gritos, que tal y cual, y al final el chaval dirá, yo para qué juego a fútbol, es lo que me encantaba, lo que me apasionaba y ahora llega un punto que ya estoy quemado. Y por ahí hay que recapacitar y tener cuidado. Dime, Mario, perdona. No, era en base a una frase que te has dicho, que por eso te quería interrumpir, pero discúlpame, del tema del error, que muchas veces yo creo que se dice mucho, pero hay que incidir en eso, en que el error seguramente sea la forma más efectiva de aprender. Entonces, si nosotros conseguimos que el jugador, o perdón, provocamos que el jugador nunca se equivoque, porque nosotros le decimos qué hacer y cómo hacerlo, el jugador nunca va a entender por qué no. O sea, esto, siendo un poco brutos, es el ejemplo de si yo a un niño le digo nunca entres en esta habitación porque no puedes entrar, el niño nunca va a saber por qué. Sin embargo, si yo le explico que en esa habitación pues, hay una cosa que está rota y que si la toca se puede hacer daño, y a lo mejor la primera vez que la toca se hace daño, estoy seguro que no va a volver a entrar. Y no hace falta limitarle ni constreñirle, ¿no? Entonces, muchas veces a los jugadores le decimos, pues eso, por ejemplo, el saque de banda. Ayer me pasó en el partido que tuvimos un partido. El típico saque de banda normalmente se dice pues, sacar de banda hacia la misma banda para no jugar por dentro, que es más difícil. Tal. Por ejemplo,
ocurrió que el jugador sacó al centro, hubo un mal control y claro, todo el equipo estaba bajo la banda y casi hubo un gol. Pues en base a eso, yo en el descanso le di feedback, le dije, ¿qué ha pasado ahí? No, claro que, digo, tú date cuenta que ese jugador le explica y el jugador entiende la consecuencia que ha tenido, el por qué no tiene que jugar o tiene que intentar no jugar en un saque de banda por dentro. O elegir bien cuándo sí y cuándo no. Sin embargo, si yo de primera le limito a los saques de banda, siempre se sacan profundos. ¡Bum! El jugador nunca va a poder sacar. Entonces, bajo mi punto de vista, como tú decías, el método de descubrimiento guiado, aprendizaje guiado, es súper importante de cara a ir. Al final somos facilitadores de contexto bien a la persona, pero no cerrados, sino ir llevándole hacia los lados. Sí, totalmente de acuerdo. Al final es eso, ir adaptándonos nosotros a ellos e ir ayudándolos en su evolución y formación como jugadores. Fenomenal, Mario. Cambiando un poquito, siguiendo la metodología, que nos has comentado que te gusta mucho el juego de posición, que te gusta iniciar con balón, que el equipo sea protagonista con balón. ¿Qué tipología de tareas has comentado? Sí que te gustan más, las más contextualizadas, lo más parecido al juego, pero ¿qué tipología de tareas son las que están más presentes en tus entrenamientos que crees o qué reglas de provocación utilizas para que se asemeje esas tareas lo más parecido al día de competición? Pues mira, aquí tengo que decir, no soy entrenador y considero que no debo meterme en áreas que no son las mías. La parte de preparación física es algo que, bueno, en base a los cursos de entrenador tuve la suerte de además compartir club y trabajar alguna vez con él, con Dani Alonso, que es un entrenador y profesor, pues para mí, más Dani tiene la carrera de CAFID y entonces es una persona capacitada como parte de eso y a mí siempre me enseñó que él no creía en la preparación física. Entendemos a la preparación física como orientarla al atletismo, ¿no? Esta antigua concepción de la preparación física de hacer series, de darle, de todo ese tipo de cosas, no creía en ella. Entonces, yo, pues bueno, al final debes como entrenador de quien te enseña y de con quien vives al principio de tu carrera y yo me he basado también en esa idea, en el de trabajar todo en base al balón. Sí que creo que la preparación física es muy importante para la prevención de lesiones y de cara a que el cuerpo esté preparado para las distintas acciones. Entonces, pues todo lo que sea prevención de lesiones, todo lo que sea propiocepción, ese tipo de conceptos sí que los entiendo dentro de un equipo de fútbol, pero como te decía antes, no concibo el tema de farle, de salir a correr 40 minutos, que yo recuerdo de pequeño siempre correr media hora antes por el parque al lado del campo de fútbol antes de entrenar. Me acuerdo que en todas las categorías, cuando yo jugaba en el Getafe, era igual. Y entonces yo no considero eso. Entonces, para mí, desde el principio, nosotros tenemos la mala suerte, eso es lo único malo de trabajar solamente en una hora de campo. Pero bueno, tenemos nuevamente algunas zonas anexas donde podemos hacer algún tipo de calentamiento sencillito, aunque sea un juego y tal. Y nosotros intentamos tener dos tipos de progresiones en la metodología de microciclo. Una progresión horizontal, es decir, a lo largo de la semana, que las tareas vayan cogiendo complejidad y sean más cercanas al juego a lo largo va ocurriendo el microciclo, pero también una progresión horizontal, ¿vale? Es decir, una progresión vertical, una progresión en base a una progresión dentro de la misma sesión en la que vayamos trabajando de poco a un poquito más contextualizado. Entonces, nosotros trabajamos 3 días, el martes o el primer día, ¿no?, de la semana trabajamos un poquito en espacios reducidos, intentamos, ahora te cuento cómo, pero extraer esas ideas que queremos trabajar para el fin de semana y hacerlas en espacios reducidos. Y luego, pues lo que te decía, ir poco a poco también teniendo una progresión horizontal, pues, reducido a lo mejor con más jugadores después y luego pues acabar a lo mejor con una especie de doble área o algún tipo de acción de ese estilo. Y luego ya el miércoles o jueves, el segundo día, ya trabajamos en espacios reales. Normalmente incluso juego una hora completa de partido, ¿vale? Vamos variando con distintas reglas de provocación, pero al final a mí me interesa que el jugador juegue, darle feedback, parar, pero que el jugador se exprese. Y luego los viernes trabajamos más en la partida, porque nosotros jugamos el sábado, pues algunas acciones, evoluciones que queramos trabajar de cara a específica, pues jugamos con 2 puntas, pues que uno venga y otro caiga al espacio, si jugamos con carrileros, bueno, pues lo que sea.
Velocidad, mucha velocidad ese día, poco nivel cognitivo, que el jugador piense poco y juegue mucho, y luego solemos acabar con competición de cara a que el jugador se vaya con buenas sensaciones, con un pequeño doble área muy disputado, con un premio. Nosotros solemos, este año con el COVID, intentamos hacerlo distinto porque me da un poco de miedo, pero otros años lo que hacíamos era que el equipo que no ganaba tenía que traer fruta al día siguiente para el descanso, ¿vale? Entonces nosotros con eso que fomentamos, pues que el jugador compita un poquito más, ¿no? Porque sabe que no tiene que traer fruta, tiene que acordarse de traer el melocotón o el plátano o la manzana. Y a su vez, pues también fomentamos que el jugador entienda que es importante llevar una alimentación correcta. Entonces, pues el jugador, pues si son, normalmente hacemos 18, ¿no? Somos 20 con 2 porteros, si hacemos 6 equipos o 3 equipos de 6, pues los 6 que pierden tienen que traer al día siguiente pues 2 piezas de fruta cada uno, las dejan en el suelo del vestuario y en el descanso pues todo va, se come su pieza de fruta y bueno, pues como te decía, fomentamos de esa manera. Y volviendo al principio, al día más alejado de la competición, nosotros lo que trabajamos es extrayendo el concepto que queremos trabajar o la situación que queremos trabajar, el contexto, para que se repita en ese juego reducido. Entonces, por ejemplo, queremos trabajar una salida de balón en la que los centrales y el portero tienen que filtrar pases porque vamos a enfrentarnos a un rival o a unas condiciones de un campo muy pequeño, o queremos trabajar eso por alguna razón. Entonces, tenemos pues esos 3 jugadores a lo mejor atrás, o 2 centrales y el portero, luego va a haber 2 jugadores por dentro y el delantero, pues extraemos esos jugadores que son 2, 2 y 1, es decir, 5 más el portero 6, y ponemos una estructura enfrentada a otros 6. Hacemos un espacio reducido, 2 porteros en el fondo, y pues marcaríamos con algún tipo de línea lo que sería el área o lo que sería la primera línea de fondo. Y iniciaríamos desde portería propia para que el jugador, por ejemplo, entienda cómo poder progresar, cómo poder filtrar, cómo jugar en U, lo que yo llamo llevarlo de un lado a otro en U, para conseguir mover al equipo rival y poder jugar por dentro. Pero ya está, esas son las reglas. Es decir, el objetivo, meter gol en portería rival. ¿Cómo? Como tú quieras. ¿Que tú eres capaz, porque eres muy bueno técnicamente, de regatearte a 5 y hacerlo? Pues hazlo. Yo no te voy a fomentar que no lo hagas. Ahora, cuando pierdas 3 balones por haber regateado y te metan gol, ahí es cuando pararemos y diremos, oye, esto está ocurriendo, ¿vale? Entonces, bueno, en base a eso, pues, lo que te decía, intentamos generar jugadores inteligentes, jugadores que sean capaces de adaptarse a los contextos y de entender qué tienen que hacer en qué momento o cuál es mejor en cada momento. Muy orientado a la realidad, es decir, oye, pues cuando si 2 jugadores vienen a por mí de forma diagonal, pues a lo mejor sé que te puedo conducir por dentro. ¿Y eso cómo lo repite en competición? Pues habiéndolo hecho en sesiones de entrenamiento y que el jugador lo meta en el cerebro, y muchas veces incluso llegarlo al inconsciente, es decir, que el jugador ya conciba que siempre que controle vaya hacia adelante. Y eso se consigue en base a, por lo menos lo considero yo, a repetición, a que el jugador lo interiorice y lo sepa hacer de forma autónoma. Uh-huh. Y una pregunta que me ronda la cabeza, cuando hacéis las situaciones de juego reducido, normalmente las haces ya con igualdad numérica o das uso a comodines interiores o exteriores para dar esa superioridad numérica y a lo mejor que esas jugadas o esas acciones tengan más éxito, entonces pues refuerce un poco más emocionalmente al jugador, o intentas que haya una igualdad numérica, que es lo que más se asemeja al día de competición? Aquí depende un poquito de qué queremos trabajar. Por ejemplo, llevado al ejemplo que te decía antes, para que tenga un poco de continuidad y que nos esté escuchando entienda a lo que me refiero. Si estamos, por ejemplo, trabajando la primera salida de balón en la que tenemos a 2 centrales y a un portero, y lo que hacemos es trabajar esa primera presión del rival, poder filtrar por dentro, lo que ahí, por ejemplo, sí que limitaría es que la presión solamente la realicen 2 jugadores del equipo rival y los otros 3 se sitúen en línea que marcaríamos. Con esto simulamos lo que te decía antes, pues la presión de 2 puntas, o si sabemos que el rival va a jugar con 3 puntas, pues la presión de 3 puntas, y con esto pues conseguimos esa igualdad o superioridad, generarla teniendo solamente, normalmente nosotros hacemos 5 para 5, ¿vale? Porque lo que hacemos es, como tenemos medio tiempo, una tarea en un lado y replicada en el otro, ¿vale? O sea, como simétrica. Entonces, como, claro, en espejo, como somos 20 jugadores, pues lo que hacemos es 5-5, 5-5, que en total son 20.
También con esto ahorramos muchísimo tiempo, Nico, porque lo que yo hago es explicar en una de las tareas con los jugadores reales, chicos, se hace así, y los otros están viendo para saber llevarlo al otro lado y simplemente no tener que estar explicándolo de nuevo otra tarea en el otro lado. Ahorramos muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces, respecto a lo que me preguntabas, pues normalmente a veces tenemos comodines, depende también de que pase, porque a lo mejor un día un niño falta y en vez de 20 somos 19 y ahí pues te fomenta un poco esa variación de las tareas, pero normalmente trabajamos de esa manera, con unos saltos de presión solamente de 2 jugadores o de 3. O sea, a lo mejor estamos en una zona intermedia en la que ya sí que no hay saltos de presión, sino que a lo mejor es más reducido, sí que podemos generar superioridades con comodines, dependiendo por ya lo que querramos. Si queremos trabajar, pues pondremos por fuera; si queremos trabajar, como decía antes, juego interior, pues lo podremos poner por dentro. Pero sí, normalmente trabajamos con comodines de cara a algo que tú has dicho muy importante, a que salga y sobre todo que el jugador no se frustre, porque si no, al final, si tú no consigues que no salga, el error es bueno, pero que no sea constante, porque si no, no hay aprendizaje, Así es. creo yo. Yo comparto totalmente tu metodología, porque yo creo que al final lo que se asemeja más al contexto del día de partido es eso, y aparte son situaciones de juego reducidas que es lo que va a ocurrir después el fin de semana y sirve para el jugador para fomentarle pues en esas situaciones pues lo que va a vivir y pues tener ese aprendizaje previo para irlo mediante repetición y demás utilizando los recursos que puedan servirle para el fin de semana. Y luego lo de los comodines te lo comentaba porque es que muchas veces vas por campos o ves entrenamientos y tal, y hay mucha gente pues que a lo mejor hace o alguna conservación o algún juego de posición y tal, y muchas veces es como obligación utilizar comodines. Digo, no, pues voy a poner un comodín interior, pero tampoco lo ponen con ningún objetivo, ni ese comodín tiene un objetivo, o comodines exteriores porque le pongo comodines exteriores porque he visto que ponen comodines exteriores, ¿no? Pues comodines exteriores a lo mejor es porque quieres que reciban tus jugadores que juegan en carril exterior con más tiempo para pensar, que le den más amplitud al equipo, no sé, tener algún objetivo concreto para utilizar esos comodines, esos jugadores, y que lo que hagan luego les sirva para aprender y para que el día de competición lo puedan llevar a cabo. Te lo preguntaba más que nada por curiosidad, por Sí, saber estoy más. muy de acuerdo contigo ahí, Nico. Muy de acuerdo, porque al final tiene que estar muy orientado a lo que tú decías. Por ejemplo, los laterales al final, normalmente, por el juego, el rival tarda más en llegar y tiene normalmente más tiempo de pensar y tal. Entonces, a lo mejor en un juego reducido no tienen tanto tiempo, y poniéndolos por fuera sí que damos, lo que tocaba de decir, más similitud al juego ya amplio en el que tengan esa opción. Y una cosa que tú comentabas, que para mí también es muy, muy, muy interesante, o por lo menos así lo considero yo, es el tema de que las tareas tengan mucha realidad orientada al partido, ¿no? Es lo que decíamos antes. Pero bueno, al final, al hacerlo un reducido, lo que conseguimos es que ocurra muchísimo más veces de lo que ocurriría en un partido, ¿no? Porque, por ejemplo, si queremos trabajar una salida de balón y la hacemos en un partido, o paramos y empezamos de nuevo, o al final puede ser que no haya una salida de balón en 20 minutos de tarea. Entonces, con esto conseguimos que continuamente esté dándose esa salida de balón y que el jugador entienda pum, 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 una y otra vez lo que ocurre o lo que puede ocurrir el sábado, que luego, por supuesto, puede ocurrir otra cosa completamente distinta. No, y que además lo que tú comentas, que se darán muchas repeticiones y raramente, por decir ninguna, va a ser igual que otra. Entonces el jugador vivirá muchas situaciones muy parecidas a lo mejor, pero serán diferentes. Verá diferentes movimientos del compañero, experimentará diferentes controles, diferentes visiones, espacios, roles. Entonces eso es lo que le da riqueza al jugador para luego el fin de semana, si se da esa acción que sea parecida, pues que tenga esos recursos y que por él mismo pues pueda intentar encontrar la solución más adecuada. Así que nada, fenomenal, fenomenal, Mario. Creo que ha sido un fragmento de la charla súper interesante, y que la gente que nos escuche se va a llevar a muchas ideas para luego darle vueltas y llevarlo a la práctica. Vale, estaríamos aquí un montón de tiempo, que la verdad estoy súper a gusto, pero para ir cerrando, respetar el tiempo medio más o menos de las entrevistas, a modo conclusión, ¿qué le aconsejarías a los futuros formadores de fútbol base en cuanto a
formación, en cuanto a proyectos futuros? ¿Qué, más o menos, qué consejos les recomendarías así a nivel general? Yo lo primero, Nico, y vuelvo a insistir que aquí Agustín fue una gran influencia para mí, el tema de eliminar el ego, es decir, quitarnos esa sensación o esa idea de que el jugador o que el entrenador es lo importante, que el entrenador es el que marca, que tenemos que hacerlo, ser el mejor entrenador de cada niño y entender que lo que tenemos que hacer es ayudarles a que aprendan, a que sean mejores, a que, a que se desarrollen también como personas, que no hemos hablado de esto aquí, pero es muy importante los valores que aporta el deporte en ese concepto, pero en concreto el fútbol, ¿no? De compañerismo, de incluso también, a mí me gusta muchísimo controlar la frustración, que es algo que los niños no consiguen muchas veces controlar, de que a pesar de que yo haga un buen partido, de que yo he hecho todo muy bien, no ganamos o no salen las cosas que nosotros querríamos, y también saber controlar eso me parece muy importante y de cara al deporte es súper bueno en la enseñanza del jugador. Entonces, yo recomendaría eso, eliminar el ego, entender que también podemos aprender nosotros, que como tú decías antes, el proceso de enseñanza-aprendizaje es bidireccional. Los niños aprenden de nosotros, pero nosotros también aprendemos de los niños. Y con esto, un pequeño inciso que te iba a hacer, yo hacía muchísimos en su momento, muchísimos juegos de posición y muchísimos mantenimientos sin porterías. Y yo llegué a un equipo al Colada que me encontraba niños que decían, pero ¿y cuándo tiramos, Mario? No, el jueves. Vale, vale. Y a la siguiente tarea otra vez. Pero, ¿y no metemos gol? No, el jueves. Y de repente me empecé a dar cuenta que el jugador al final necesita ese aliciente, ¿no? De decir, oye, que haya una portería. Y empecé a poner en todas estas, como te decía antes, situaciones, simuladores preferenciales reducidas, empecé a poner porterías. Y con esos jugadores ya entendía el objetivo, ya entendía que tenía que ir hacia adelante, que no era mantener por mantener, sino que ir hacia adelante. Incluso también entiende que cuando pierde el balón y no está bien estructurado, no está bien formado el equipo, hay gol en contra. Y se va similitud a lo que se va a encontrar el partido del domingo o del sábado, que cuando no haga las cosas bien o no nos coloquemos bien, puede haber ese gol en contra. Entonces, es un truco que también a mí me ha enseñado que escuchar a los jugadores, que entenderlos, que ver sus necesidades también es muy bueno para mejorar como entrenador. Y desde entonces yo me considero mejor entrenador porque escuché a esos niños que necesitaban una portería. Y creo que para mí eso es muy importante. Pues como acabo de decir yo, no cortarnos en decir, oye, a mí los jugadores me enseñan a pesar de que tienen 12 años y me están enseñando y me están ayudando. Y luego, por último, bueno, por supuesto, los cursos de entrenador son esenciales, charlas y todo este tema de cursos supletorios son muy buenos, pero yo sobre todo les diría que vayan a ver a amigos, a compañeros, a profesores, a verles entrenar, a preguntarles. Yo, por ejemplo, tú que sé que eres de Valencia, Nico, pues un día que se me acercas allí, a acercarme a tu entrenamiento o entrenamiento de algún equipo en el que trabajes y preguntarte, oye, Nico, he apuntado, mira, y no tengo ni idea de por qué habéis hecho esto, qué objetivo era este. Ir robando, como el famoso libro este que hablaba de la frase de Guardiola, de ladrón de ideas, ¿no? De ir robando ideas de uno de otro. Oye, pues mira, esto que hace Nico a mí no me gusta nada. A mí me encanta esto, a mí me gusta esto otro. Y ir aprendiendo, ir haciendo tu forma de ser en base a lo que aprender de otros entrenadores. Y también para ello es importante, y vuelvo a decidir, y ya con esto acabo, en el ego, ¿no? En no creernos el mejor entrenador del club, en no creernos el mejor entrenador de la Comunidad de Madrid o de donde vivamos, sino entender que podemos aprender incluso del entrenador que a priori pueda ser más malo porque creemos que está ahí en la última letra y no importa, también podemos aprender de él y considero que de todos aprende. Así que mente abierta, nunca estar cerrados y intentar aprender de todo el mundo. Así es, Mario. Reflexión buenísima. Rodearte siempre de gente que le apasione lo mismo que a ti, de tener siempre las orejas en modo parabólica, la boca si puede ser más cerrada y escuchar mucho, ver mucho y siempre lo digo yo, no tener vergüenza de preguntar, aunque por muy estúpido que parezca esa pregunta, si tienes dudas, si no lo entiendes, preguntar, porque la persona que está en la otra parte en algún momento estuvo en ese momento donde estás tú, no lo sabía las cosas y a lo mejor no preguntó y se le quedó esa espinita. Y yo creo que entre compañeros y entrenadores nos debemos ayudar y eso, el visualizar otros contextos, otros escenarios, ver otros modos de entrenamiento, porque como tú has dicho, ni es negro ni es blanco. El fútbol yo al final creo que son grises, que cada uno al final tiene sus preferencias, tiene sus gustos y siempre adaptándose al contexto, a los jugadores, al club, pues se puede trabajar de
de muchas maneras. Y por último, recalcar el ejemplo que has puesto de la fruta, que me ha parecido muy bueno, acompañado de los valores, el entrenamiento invisible, lo que es la nutrición, el buen descanso, el buen sueño y todo esto, ya no solo para el fútbol, sino para la vida en general, crearle buenos hábitos a los chicos y que para largo plazo tengan buena relación con la actividad física, con el deporte, con la nutrición y todo esto, también es algo que va ligado al deporte, al fútbol, y creo que es súper importante nuestro papel como formadores que se lo inculquemos desde bien pronto. Nada, Mario, un verdadero placer. Creo que ha sido una charla súper enriquecedora. Yo me lo he pasado súper bien. Que ya te digo que estaría mucho más tiempo hablando, pero bueno, el formato hay que respetarlo y nada. Un placer haberte tenido. Recomiendo que a nuestros oyentes, nuestros seguidores que no te conocen, que se pasen por tu canal también. Tu canal, recuérdame tu canal de YouTube, el nombre. Más que partidos, fútbol más que partidos. Sí. Fútbol más que partidos, que tiene una serie de vídeos. Sí. Mario tiene ahí un montón de charlas súper interesantes también, con gente top de fútbol, y creo que es un muy buen canal para seguir formándose, para despertar nuevas inquietudes, conocimientos y demás, así que os invito a pasarse por su canal, que es súper interesante. Nada, Mario, un placer tenerte aquí con nosotros. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias, Nico. Un placer también para mí. Ha sido muy entretenido, ¿vale? Hasta luego. Nada, recordaros a todos que podéis seguirnos por las redes sociales, tanto en Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, Fútbol Base 10. Un placer teneros con nosotros, un episodio más y seguimos escuchándonos. Muchas gracias. Hasta aquí este episodio de Fútbol Base 10. No te olvides de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y darle like si te ha gustado el contenido.